Hola cuarto año, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, ya les di la bienvenida, les doy nuevamente la bienvenida, les di la bienvenida en la otra clase de lógica, recordando que compartimos tres materias este año. Bueno, como les dije en la primera clase, espero que sea de la mejor manera, como hasta ahora, que sean las clases dinámicas, participativas, que ustedes puedan cuestionar lo que dice la teoría, que puedan aprender, que puedan respetarse entre ustedes, que puedan escuchar las opiniones diferentes, porque de eso trata un poco la alteridad, justamente es el reconocimiento del otro, de lo otro, de la otra, del otro. Eh, y digo alteridad porque es el concepto más importante, uno de los más importantes en antropología. Vimos hasta ahora campos y ramas de la antropología, el objeto, estudio, por supuesto, de la antropología, principalmente como el mayor exponente de la misma Levi-Strauss. De Levi-Strauss vimos cómo trabaja el concepto de naturaleza y cultura y cómo en algunas sociedades, en la mayoría de las sociedades occidentales, la diferencia entre naturaleza y cultura es dada por la ley del incesto. Trabajamos eso en algunos textos, en algunos audios, en algunas grabaciones que les hice, en algunos videos. Eh, Bueno, específicamente dentro de campos de la antropología trabajamos una rama que es la antropología forense y, eh, y el aporte que tiene a la sociedad. También pudimos transitar teóricamente la relación que hay entre la antropología y las otras ciencias y específicamente, como esta materia se llama antropología sociocultural, trabajamos hasta ahora los contenidos más importantes de la antropología sociocultural. Trabajamos, por supuesto, el tema de la alteridad, las alteridades, por lo cual trabajamos cómo lo social, lo cultural influye, condiciona muchas veces, determina otras veces determinados grupos sociales, determinados grupos culturales. Hablando de cultura, hemos trabajado diferentes concepciones de cultura, eh, planteando justamente el concepto de etnocentrismo, en el que no se puede arrogar una cultura que es superior a otra. El otro extremo es caer en un relativismo cultural, donde todo es relativo, donde todo es correcto, donde todo está bien. Mirando un poco el programa, también hemos trabajado el concepto bastante, el concepto de racismo, principalmente desde la genealogía del racismo de Michel Foucault, y trabajamos otros cuatro tipos de racismo de otros antropólogos. Trabajamos también el concepto de raza, ya perimido, ya cuestionado. Trabajamos el tema de las diversidades y de las identidades culturales, las identidades étnicas como dinámicas y construidas socioculturalmente. Hemos hecho muchos trabajos, actividades, audios también hicieron. Eh, Les recuerdo que hay muchos y muchas de ustedes que aún adeudan las actividades, algunas, los audios también. Eh, y por último, quería detenerme en pensar y en reflexionar desde la antropología sociocultural el concepto de normalidad, el concepto de tolerancia o bien
mejor dicho, el concepto de, o pensar, digamos, las culturas y los grupos sociales determinados, X grupos sociales, no desde la tolerancia, sino desde la aceptación de lo diferente, porque cuando yo digo, sí, sí, está bien, lo tolero, lo banco, de alguna manera me estoy ubicando en un lugar superior y a veces desde un etnocentrismo. Entonces podemos empezar a pensar más desde un lugar de aceptar que todas las culturas son diferentes, algunas se parecen a otras, que hay modelos culturales diferentes y que no hay normalidad en ese sentido, porque el concepto de normalidad se ajusta a la norma y la norma o la normativa de lo que es en una sociedad lo correcto o lo que está bien, en otra no así. Y esto hasta pasa en nuestro país, ¿no? En diferentes grupos sociales, en diferentes provincias, en diferentes ciudades, se vive de diferente manera y se escucha, por ejemplo, decir los santiagueños son vagos, por ejemplo. Y en realidad yo creo que lo hablé con ustedes, que en realidad no es que son vagos porque duermen la siesta, sino porque en el verano hace 55 grados, 60 grados en el sol y bueno, y quedan en su casa, digamos, pero no es que se tratan de refrigerar en su casa y no por eso son vagos. Bueno, digo esto en relación a poder aceptar las diferencias. A partir de esta etapa empezaremos a trabajar la unidad 5. La unidad 5 tiene que ver con el miedo, pero con el miedo leído desde lo social, desde lo antropológico, desde lo cultural, preguntando si hay algún, entre comillas, negocio, cuando algunos poderes, algún poder, alguna sociedad, alguna autoridad o autoridades genera miedo en una población. Vamos a trabajar un libro, un texto que se llama Los pibes chorros, que ahí vamos a trabajar el tema de la inseguridad también en algunas culturas, cómo se piensa el tema de la inseguridad o de las inseguridades. No solamente entonces me estoy refiriendo a la inseguridad delictiva, aunque es lo que más hablamos cuando hablamos del tema de inseguridad en una sociedad o en una cultura. Y entonces vamos a trabajar, por supuesto, ahí el concepto de delincuencia o delincuencias y cuál es la función social o cuál debería ser la función cultural para, si es que es posible, eliminar, reducir, alivianar sensaciones o estados de inseguridad que se generan en algunas culturas, en algunos grupos sociales. Bueno, esto, digamos, a partir de la próxima clase, hacia adelante. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas y lo mejor para esta segunda parte del año. Cualquier cosa nos comunicamos vía Classroom ante cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que quieran hacer, como trabajamos hasta ahora. Muchas gracias, saludos, chao.